De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de esos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue
Y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí la lectura. Inclina tu rostro un momento, hermano. Señor, decile: dame tu luz y tu entendimiento. Acomódame en mí, Señor, tu verdad. Enséñame a conocerte en el valor profundo de tu sacrificio, para jamás yo de ti desentenderme, jamás de ti alejarme, jamás a ti negarte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, es sumamente importante, ¿no? Todo esto, por lo menos a mí, y eso pretendo, ¿no? Me llega profundamente en el corazón. Yo recordaba en este sentido hace no muchos años atrás, cuando en una ocasión Dios me llevó a predicar sobre Apocalipsis y la gran tribulación y los sufrimientos que habrían de sufrir los descuidados, que habrían de quedarse en el rapto de la iglesia y sufrir la gran tribulación. Y realmente la congoja fue tanta que rompí en llanto, así en lágrimas. Tremendo hombre grande, ¿no? En el mismísimo púlpito me tomó eso. Pero son cosas que no me avergüenzo, como verás, porque las vuelvo a contar y a repetir. Y bueno, Dios quiera que no nos llegue a suceder algo así. Pero más allá de lo externo, en lo interno, Dios quiere vestir nuestras almas con profundo amor y valorización sobre la persona de Jesús. Jesús es el centro de la santidad de Dios, de la Trinidad de Dios y del trono de Dios. Y debe de ser el centro de nuestra fe y nuestra atención. Vivimos, hermanos, en días donde por ahí algunos pululan en lo que es la doctrina de la paternidad, en tal énfasis lo apostólico de este tiempo, que aún los tales apóstoles muchas veces se presentan a sí mismos como padres espirituales, negando ellos mismos lo que dice la palabra, de que Jesús dijo: a nadie llaméis padres, sino al Padre que está en los cielos. Otros, de repente, sí, en el deseo de la valorización de todo el valor que tiene la gracia y la unción del Espíritu Santo, hay tal subrayar todo eso en relación a la persona del Espíritu Santo, que se olvidan que el mismo Espíritu Santo sí ha venido para darnos testimonio de Jesús, y perdemos el centro y corremos la mirada, cuando en verdad dice: puestos los ojos en Jesús. Decítelo a vos mismo: puestos los ojos en Jesús. A vos mismo, no mires a nadie para decírselo. Y a Jesús hay que verlo, y se le puede ver en diferentes instancias y momentos, y esta es una instancia inolvidable, que no debería olvidarse. Y por eso se trae detalles y no se olvidan las fechas. Sí, ni siquiera aparecen las fechas del nacimiento de Cristo, pero sí tenemos certezas de la fecha de la crucifixión de Cristo. Sí, es así, tal cual se da. Según las lunas, en el calendario judío, se calibra y se le da el lugar luego a la Semana Santa, no debería ser así siempre, y se coincide con la Pascua judía, como coincidió Jesús con la Pascua judía, la Pascua cristiana. Para que entonces en estos días nosotros nos detuviéramos, pusiéramos un alto de tantas frenéticas locuras y carreras y tantas cosas que nos llevan de largo, y no nos acordamos y nos olvidamos
de lo que el Señor nos quiere recordar, y es los sufrimientos de Cristo. Sufrimientos que tienen que ser tan recordados que en cada Santa Cena viene el deber del recordatorio del sacrificio de Cristo. Es decir, ni siquiera olvídense por todo un año, esperen la siguiente Semana Santa, con la frecuencia que quieramos, porque tenemos esa libertad en las Escrituras, celebremos la Santa Cena para esto mismo. Esto que a veces se concreta únicamente en lo que es la cruz del Calvario, que es lo máximo y lo mayor de lo que son los sufrimientos de Cristo, pero hubo una previa, hubo un antes, difícil de poderlo de alguna forma describirlo, pero vamos a la Escritura que nos va a ayudar. La Escritura es la ayuda para nuestro entendimiento. Otra cosa que está pasando en estos tiempos es la desvalorización de la palabra de Dios. Hoy hablaba con alguien y le daba tal valorización al sentir, a lo que sentía. Esto es lo que siento, el sentir que tengo. Y yo le dije, mira, los sentires van a pasar, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer, aleluya, por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios tiene que cobrar vigencia y tiene que volver a ser leída y atendida y escudriñada como una antorcha que está alumbrando en días, en noches muy oscuras, donde no todos van y confirman en la Escritura en lo que dice fulano o mengano, pero nosotros tenemos que estar ataviados de esta su luz. Más cuando se trata de los sufrimientos de Cristo, porque es el precio que Él voluntariamente pagó para el rescate de nuestra alma. El que valore esto, hermanos, difícil que niegue a Cristo, difícil que deje la iglesia, pásele lo que le pase, venga lo que venga, lo vas a ver fiel y firme, porque no está tomado de la esperanza de que Dios le bendiga, de que Dios le prospere, de que Dios le sane, de que Dios le solucione los problemas, sino que está tomado de aquel que es el Salvador de su alma, de aquel que pagó el precio de rescate, y entonces no lo va a apartar ningún problema. Aleluya. Por eso es importante echar una mirada ahora a todo esto. Capítulo 26, versículo 14, 1. Empiecen a tomar un poco, sí, lo que es el termómetro de los sufrimientos de Jesús. Uno de los de Él, uno de los 12, uno de los que se reunía con Él, hasta el nombre de Él tenía, se llamaba Judas. Lo cambió a Él, lo desvalorizó a Él, a Jesús, a su Maestro. Sí, lo cambió por plata. Qué terrible, ¿no? ¿No será eso también un poco cosa de estos días? ¿Cómo se tiene que haber sentido el corazón de Cristo? Me cambia un discípulo mío por plata. Prefiere las 30 piezas de plata antes que a mí. Como que Jesús lo podía haber obviamente así sentido y entendido, que se le dejara, que se le cambiara por un puñado de metal precioso, casi precioso como es la plata. Pero ¿dónde está ese maldito dinero que se cobró por la persona de Jesús? ¿Dónde estará? En la nada, la mismísima nada, o en lo que es peor, con esa plata se compró la tierra de Aldama, tierra de sangre, donde Judas mismo murió, donde dice, y por qué no verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a ver si lo encontramos. En el versículo 19 de Hechos capítulo 1 dice que había sido notorio lo que Judas había hecho. Mira el versículo 18, con el salario de su iniquidad. Claro, todo lo que cambia el Señor por otra cosa es iniquidad, salario de iniquidad lo llama. Y dice que se adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Terrible. Volvemos a Mateo 26. Pero todo esto estaba afrentando a Jesús. Uno de los de él lo estaba cambiando por dinero. Hermanos queridos, cosa terrible eso, ¿no? Cosa que no lo hagamos nosotros, ni por dinero, ni por nada, ni por nadie. El Señor no se merecía esto. Que uno de los de él, uno de los suyos, que Jesús conocía por su nombre. ¿Cuántos dicen Jesús me conoce por mi nombre? Alguien ha llegado, alguien íntimo. Sí, que se va por ahí y cambia al Señor por unas pocas, inservibles, interminables, inicuas piezas de plata. Y desde entonces, versículo 26, buscaban oportunidad para entregarle el acecho. Estaba siendo asediado el Señor. Había un acecho permanente. Estaban buscando persecución, de alguna forma caer sobre la oportunidad para entregarle. El sentimiento de persecución, de que lo estaban buscando, y no para lo mejor, sino para lo peor, para darle muerte. Pongámonos un poquito en el lugar de eso, pensar que alguien nos está buscando para matarnos, para entregarnos a gente mucho más fuerte en número, ¿no? En fuerzas físicas. Y así estaba él bajo ese asedio, en ese sentimiento que podía ahogarlo, de que se sabía perseguido y blanco de sus enemigos, vendido por dinero, desvalorizado. Sin embargo, decirlo conmigo esa palabra, sin embargo, Jesús no recibió el embargo de la amargura y la tristeza, sino que se sobrepuso. Porque él podía quedar bajo la depresión que muchos a veces quedan cuando esto, cuando aquello o con lo otro. Sin embargo, dice que, versículo 17, hubo un día, dice, de fiesta de panes sin levadura. Es decir, el Señor se sobrepuso a su humanidad, a su amargura, a su tristeza. Uno me está entregando, me está fallando, me está traicionando, me valoran por 30 piezas de plata nada más, están buscando mi vida, y Él se mete en el cuarto, ¿sí?, secreto de la depresión, de la amargura. No, Él se dispone, se sobrepone y va a una estancia de fiesta, a la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sabes cómo tienen que vivirse los momentos de tristeza? En fiesta. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo lo que Cristo marcó para nosotros como camino y senda. Cuando habría amargura y tristeza, sí que haya gozo y alegría en tu corazón. Porque Él no se dejaba tomar por las circunstancias, si bien todo esto lo estaba trabajando al Señor, porque lo vimos más adelante, llegó en Getsemaní lo que llegó y fue la declaración del Señor: estoy triste, muy triste, hasta la muerte. Todo esto estaba trabajando de menos a más, de principio hasta el fin. Sin embargo, Él encara y se va directo a lo que seguía y no cambia. Sí, lo que seguía por lo que le estaba a él pasando, y lo que seguía era ser parte del día de fiesta. Y yo admiro al Señor por cómo se sobrepuso, como Él puede cambiar nuestros estados de ánimo, y nos entiende cuando estaríamos tristes y amargados y llorosos, pero terminamos alegres y felices, porque esto viene del Señor. Pero este momento el Señor lo viviría con panes sin levadura. Esto está hablando y simbolizando de estar sin vínculo y relación con la levadura del pecado, en santidad. Panes sin levadura. Momentos en los cuales todos echan, muchos, algunos, no todos, echan todo por la borda, ¿no? El Señor les falla, creen, dicen. ¿Y qué panes sin levadura? Panes con levadura, ¿no? Terminan a veces negando al Señor, despotricando. Pero
pero él guardó la ley de lo que había sido establecido para esa fiesta, que más que simplemente dichos, se argumenta con símbolos importantes, lo que significa panes sin levadura, y es mantenerse al margen de la levadura del pecado, mostrándonos y enseñándonos a nosotros el camino que él tomó para valorizarlo y decirle: qué fuerte que fuiste, Señor, aunque eras todo un hombre, todo humano también, Porque a veces revestimos al Señor de una divinidad que sí la tenía, pero nos olvidamos de la humanidad que también tenía. Y no nos damos cuenta de que Él era 100% hombre, como 100% Dios. Y Él se recalca muchas veces más a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Él habría entonces de celebrar, a pesar de la tristeza, la fiesta de los panes sin levadura. Y sería un momento donde habría de qué, dice el versículo 17 al final, de comer la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Él es el pan del cielo, sin pecado, sin levadura. Que los momentos así difíciles es de quien tenés que alimentarte. Dale el aplauso al maná, al pan de vida que desciende del cielo cuando más triste y más solo y traicionado estés. Era el momento de comer la Pascua. Y en ese momento se cruzan las miradas, porque el Señor no esconde la realidad. En esa noche, cuando ya había llegado ella la noche, versículo 20, sentado ya Él a la mesa, ahí con sus discípulos, amigos, compañeros, siempre fiel el Señor, siempre acompañando, siempre en la mesa. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Cuántas veces estás cenando con Jesús? ¿Cuántas veces tenés esa comunión a solas con el Señor? Era casi un máximo de expresión de intimidad y comunión, de expresión de compartir una cena. Eso era así en la antigüedad. Y a pesar de su tristeza, egoístamente no se puso Él en el centro y que lo atendieran a Él. Él se sentó, Él, sí, con sus discípulos en esa noche a cenar con ellos. Ese es mi Jesús y tu Jesús, que en los momentos más difíciles sí, se reúne alrededor de la mesa de la comunión íntima y personal con Él, y de Él con nosotros, sus discípulos. Y te decía, en ese momento se cruzaron las miradas, porque mientras comían, versículo 21, dijo el Señor: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y vamos a ver la actitud de aquellos que no lo entregarían. Los que no lo entregarían, versículo 22, frente a la amenaza de ellos fallarle al Señor, el anuncio del Señor: de cierto os digo, uno de ustedes me va a entregar. Frente a la realidad declarada que ellos eran factibles, personas que podían fallarle al Señor, ellos se ponen primero, ¿qué? Tristes. Porque la sola posibilidad de que sea posible que yo te falle, Señor, eso como entristece mi corazón. Somos gente inclinada, sí, a la posibilidad de fallarle al Señor. Ellos no se acorazaron en sí mismos en la sobreevaluación de sus propias vidas y de creerse que no, ellos no, sino que se sintieron vulnerables como personas que les podía llegar a pasar eso. Entonces no solo se entristecieron en gran manera que ellos podían causarle esa tristeza al Señor de ser ellos, cualquiera de ellos el que le entregara. Y dice que cada uno de ellos comenzó a decirle: soy yo, Señor, como sabiéndose que ellos mismos podían fallar y se sentían y se sabían vulnerables. Esa humildad te salva de errores. Esa humildad de decir: no, yo no, como Pedro, que dijo más adelante: no te voy a negar y esto y aquello. Esa humildad
los llevaba a estar guardados y acorazados contra sus propias humanidades y debilidades que podían jugarle en contra, traicionando cualquiera de ellos al Señor. El sentirse débiles y pequeños nos pone, sí, bajo el amparo del Omnipotente. El saber que le podemos fallar al Señor, reconocer debilidades. Se consideraron como tales y le dijeron: ¿soy yo, Señor? Pero vamos a ver las características de aquel que sí le habría de entregar y fallarle. Entonces, ante esa pregunta, Jesús le responde, versículo 23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, el que no tenía respeto. Porque estando el Señor de señores a la mesa, ¿quién se atrevía cuando Él se movía a tomar un bocado, a hacer lo mismo en el mismo momento cuando el Señor tiene la primacía siempre? Respeto, reverencia, es lo que va a librarnos de fallarle al Señor. Lo que no tenía Judas: respeto y reverencia. Respetar al Señor. En las costumbres de aquellos días que esto sucediera, que alguien metiera la mano con el Señor en el mismo momento, en el mismo plato. Algo que nos va a ayudar a no fallarle al Señor es que le tengamos sumo respeto y seamos reverentes y temerosos de nuestro Dios. Lo que no tuvo Judas, ese me va a entregar. El que después, mira con qué liviandad, ¿no?, habla de sí, versículo 25, quien habría de sí entregar, de qué manera liviana se relaciona con su Señor, con Jesús. Judas dice en el versículo 25, dice que él dijo: soy yo, maestro, así como soy yo. Nada que ver con la actitud reverente y entristecida y casi en pánico de los demás, de no querer de ninguna manera fallarle al Señor. Aleluya. Pero en toda esta tristeza, como ya se hablaba de un principio, que uno de ellos habría de entregarlo y ahora ya quedaba a las claras quién, y estaba ahí a pesar de quién era Judas, ahí estaba Jesús también y los demás discípulos. El Señor una vez más se sobrepone. Como decíamos, primero al hablar de que Él encaró el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y tras esta realidad que esto ya se acercaba cada momento más, el ser Él entregado por aquellas pocas piezas de plata, Él igual se consuela y se fortalece en la esperanza venidera. Él va con lo profético y no se queda en el momento nada más, sino mira, sí, no en la ilusión, sino en la fe de lo venidero. Y declara lo venidero con toda esperanza, diciendo, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195. 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.